Dispongámonos a iniciar entonces esta audiencia general y como anuncia el monitor, él inicia esta audiencia con el signo de la cruz y el saludo del Papa Francisco. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Lectura del libro del Eclesiástico. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensoberbece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Palabra de Dios. Fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. catechesi di oggi La catequesis de hoy leggerà la va a leer un signore, un aiutante mio, un colaborador mío ancora sono porque raffreddato, todavía estoy non resfriado posso leggere y bene. no puedo leer bien. Grazie. Muchas gracias. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Corso di catechesi sui vizi En nuestro e itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, hoy llegamos al último de los vicios, la soberbia. gli antichi greci la definivano con un vocabolo che si potrebbe Los tradurre antiguos griegos lo definían con una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre. Il superbo è uno che pensa di essere molto più di quanto El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido mayor que los demás. Siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. Da questa prima descrizione vediamo come il vizio della superbia A partir de sia esta molto primera prossimo descripción vemos a cómo el quello vicio de della la soberbia está muy cerca del de la vanagloria que hemos presentado la última vez. Però, se la Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, essa è ancora una malattia se trata de una infantile, enfermedad se infantil paragonata allo scempio en di comparación cui è capace con los l'uomo. estragos que puede causar la soberbia. Analizzando le follie dell'uomo, i monaci dell'antichità riconoscevano Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se comienza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. di tutti i vizi, la superbia è gran regina. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la Divina Comedia Dante la sitúe en el primer marco del purgatorio. Chi cede a Quien questo cede a vizio este è vicio lontano está da Dio. lejos de Dios, E y la l'emendazione di questo enmienda de male este mal richiede requiere tempo e tiempo y fatica, esfuerzo, più di ogni más que altra cualquier otra batalla a cui è a la que chiamato esté il llamado el cristiano. cristiano. In realtà, dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di En essere realidad en come este mal se Dio, esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito relatado en el libro del Génesis es a todos los efectos un pecado de soberbia. dice loro il El tentatore. tentador les dice a ellos, Quando voi ne mangiaste, si es que Dios aprirebbero i sabe muy vostri bien que occhi el día e en que coman diventereste de come él, Dio. se les abrirán a ustedes los ojos, Gli scrittori di entonces ustedes serán spiritualità como sono più dioses. attenti a Los descrivere gli escritores de effetti la della espiritualidad soberbia están más nella atentos a vita di describir las tutti i giorni, repercusiones de la soberbia en a la vida de fissare todos come los esso días, rovini a il ilustrar rapporto cómo con Dio, arruina las a relaciones humanas, evidenziare come a questo subrayar male cómo este mal avvelena quel envenena sentimento di ese sentimiento fraternità de che fraternidad dovrebbe que, invece por el accomunare contrario, gli debería uomini. unir a los hombres. Ecco allora la lunga lista di sintomi che rivelano il He cedimento di aquí una entonces la persona larga al lista de vizio síntomas della que revelan superbia. que una persona ha sucumbido al Un vicio de la male con un soberbia. evidente aspetto Es un mal con fisico. un aspecto Il físico superbo evidente. è altero, El hombre orgulloso es ha una altivo, dura tiene cervice, una nuca rígida, cioè ha un es collo decir, rigido tiene un e non cuello si rígido piega. que no se dobla. È un uomo
Es un hombre fácil de juzgar, despreciante, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás, que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia olvida que Jesús en los Evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. ¿Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando, si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad? Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella, y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. En los Evangelios, Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio, incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardea al máximo su fidelidad: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte, que no imagina pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mento, sino que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la Iglesia. Antes ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel, al que, como dice una parábola, el amo lo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios, que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacerle los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva,
que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Mi pensamiento va al final a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En estos días de Cuaresma continúen con valentía en el compromiso de liberarse de todo lo que enmascara nuestra vida para regresar con todo el corazón a Dios, que nos ama con un amor eterno. Una vez más, hermanos y hermanas, renuevo mi invitación a rezar por las poblaciones que sufren el horror de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa, como también en otras partes del mundo. Recemos por la paz. Pidamos al Señor el don de la paz. Y a todos les imparto mi bendición. Ahora entonemos junto con los fieles de la Plaza de San Pedro la oración del Padre Nuestro. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos. Y ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera, estimados oyentes, se concluye la audiencia general con la bendición del Papa Francisco en este 6 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Que tengan un buen día.